Bienvenido a nuestra profunda inmersión en el complejo y multifacético problema de la inflación y su profundo impacto en las economías, tanto locales como globales. A medida que el mundo cambia y el panorama económico cambia, la inflación se ha convertido en una parte inexorable de nuestra vida financiera. Esto puede ser especialmente preocupante porque la inflación puede tener efectos de gran alcance tanto en la economía global como en el bienestar financiero de un hogar típico. En este vídeo, esperamos brindar una comprensión integral de la inflación y su impacto en las economías, iluminándolo sobre este fenómeno económico en continua evolución. Entonces, ¿qué es exactamente la inflación? En los términos más simples, la inflación se refiere al aumento de los precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Un aumento general del nivel general de precios es a menudo un indicador común de inflación. A primera vista, esto parece relativamente sencillo. Sin embargo, la inflación es un concepto económico integral que está intrínsecamente entrelazado con una variedad de factores geopolíticos, sociales y económicos. Una pregunta clave que mucha gente hace es, ¿por qué ocurre la inflación? En esencia, la inflación es causada por una variedad de factores. Para empezar, podemos presenciar un aumento en el costo de producción de bienes y servicios. Por ejemplo, si aumenta el precio de las materias primas o la mano de obra, las empresas normalmente trasladarán estos costos más altos a los consumidores en forma de precios más altos. A esto se le suele denominar inflación impulsada por los costos. Además, la inflación puede ocurrir en función de la atracción de la demanda, cuando los consumidores quieren comprar más bienes y servicios de los que los productores pueden suministrar, lo que lleva a un aumento de los precios. Si bien la inflación moderada es la marca de una economía sana, una inflación excesivamente alta puede tener varias consecuencias adversas. En primer lugar, erosiona el poder adquisitivo de la moneda nacional. Imagínese si una barra de pan costara $1 hoy pero $2 en un año. Incluso si nuestros ingresos se mantienen constantes, podemos comprar la mitad de panes. Como resultado, terminamos pudiendo comprar menos de lo que podíamos antes. Esto suele conducir a una reducción del nivel de vida, lo que afecta negativamente al bienestar material de los ciudadanos. Cuando la inflación se sale de control, puede conducir a una hiperinflación, una condición en la que los precios aumentan a un ritmo rápido y la moneda pierde rápidamente su valor. Los casos más extremos de hiperinflación pueden ser extremadamente debilitantes para una economía, y a menudo provocar pérdidas generalizadas de empleos y el colapso de instituciones económicas clave. Un ejemplo reciente de hiperinflación se produjo en Zimbabue a finales de la década de 2000, cuando su moneda tuvo que imprimir billetes en denominaciones de hasta $100 billones debido a los precios desbocados. Además de afectar nuestra capacidad de gastar, la inflación también puede perjudicar nuestra capacidad de ahorrar. Cuando el valor real de nuestros ahorros en efectivo disminuye debido a la inflación, efectivamente perdemos el poder adquisitivo de esos ahorros. Por lo tanto, es particularmente perjudicial para las personas que dependen en gran medida de sus ahorros, como los jubilados que intentan mantener su nivel de vida. Si bien la inflación pasa factura a las finanzas individuales, su influencia se extiende al mundo empresarial. Un impacto inevitable de la inflación en las empresas es el aumento del costo del endeudamiento. A medida que aumenta la inflación, es probable que los prestamistas cobren tasas de interés más altas para mantener su rendimiento real. Esto puede afectar significativamente a las empresas que dependen del financiamiento de deuda, ya que pueden enfrentar mayores gastos y menores ganancias, afectando sus planes de crecimiento y expansión. Además, la inflación ejerce presión sobre la capacidad de una empresa para predecir y planificar el futuro. A medida que los precios de los insumos se vuelven cada vez más inciertos, a las empresas les puede resultar difícil reajustar la producción, lo que genera ineficiencias en la producción. Esta incertidumbre sobre la inflación puede ser particularmente perjudicial para las empresas que buscan realizar importantes inversiones a largo plazo o para aquellas que operan con márgenes reducidos. Para combatir el aumento de los costes, las empresas suelen optar por repercutir estos gastos a los consumidores. Sin embargo, existe un límite en cuanto a cuánto están dispuestos los clientes a soportar este aumento de precios. Los aumentos excesivos pueden dar lugar a una disminución de la demanda. Esta reducción de la demanda puede provocar desaceleración económica, desempleo y menores ganancias para las empresas, lo que la convierte en una cuerda floja precaria para las empresas. En respuesta al aumento de los precios, los gobiernos utilizan herramientas de política monetaria, como controlar las tasas de interés, para gestionar la inflación. Al aumentar las tasas de interés, el Banco Central pretende reducir el gasto de los consumidores y las empresas, aliviando la presión sobre los precios. Por el contrario, la reducción de las tasas de interés estimula el gasto y puede ayudar a combatir la deflación, una disminución de los precios que conduce a un aumento del valor del dinero. Por otro lado, los gobiernos también desempeñan un papel en la precipitación de la inflación. Al imprimir dinero excesivamente en ausencia de crecimiento económico, pueden crear un desequilibrio monetario, lo que lleva a una mayor demanda de bienes y servicios sin la oferta correspondiente. Este fenómeno de demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes puede provocar shocks inflacionarios. Si bien una tasa de inflación moderada se considera un comportamiento económico normal y en realidad promueve el crecimiento económico, tanto las tasas persistentemente altas como las bajas pueden ser perjudiciales para una economía.
Una inflación alta puede conducir a una reducción del poder adquisitivo, mientras que tasas de inflación, deflación, demasiado bajas o negativas pueden provocar un retraso en el gasto, lo que provocará menores ganancias corporativas y un crecimiento económico estancado. Por supuesto, hay muchas más implicaciones de la inflación que aún tenemos que explorar. Por ejemplo, si bien la inflación aumenta los salarios y los ingresos nominales, también afecta los salarios y los ingresos reales. ¿La diferencia? Los salarios y los ingresos reales son los que se ajustan a la inflación, lo que refleja nuestro verdadero poder adquisitivo. Podríamos ganar más nominalmente, pero si los precios aumentan a un ritmo más rápido, nuestro ingreso real, lo que realmente podemos comprar con nuestro dinero, podría estar disminuyendo. La inflación también tiene un impacto en el comercio, al afectar los tipos de cambio. Si bien un país con mayor inflación podría ver una disminución en su valor monetario, no es solo un juego unilateral. Un valor monetario más bajo puede abaratar las exportaciones, estimulando potencialmente el crecimiento económico impulsado por las exportaciones. Por otro lado, las importaciones se vuelven más costosas, lo que genera impactos adversos en las industrias dependientes de las importaciones de un país, como los consumidores que compran bienes extranjeros o las empresas que adquieren materias primas del extranjero. En conclusión, la inflación es una parte natural de los procesos económicos. Sin embargo, una economía sobrecalentada puede provocar una inflación excesiva, mientras que una economía débil puede provocar una deflación. Por lo tanto, para mantener una economía equilibrada y estable, los gobiernos y los bancos centrales deben monitorear cuidadosamente las tasas de inflación, y utilizar medidas políticas apropiadas para mantenerla bajo control. Los impactos de la inflación se extienden desde nuestras compras y ahorros diarios hasta el panorama más amplio de la economía nacional y global. Cuanto más comprendamos estos impactos, mejor podremos adaptarnos, controlar y planificar nuestro futuro financiero individual y colectivo. Reafirmando su omnipresencia, a medida que la economía global está cada vez más interconectada, la inflación en un país puede afectar significativamente las condiciones económicas y financieras en otros. Esto apunta a la importancia de entender la inflación no solo como un fenómeno nacional, sino internacional, con implicaciones para la política económica, el comercio internacional y la dinámica del tipo de cambio. Para mantenerse financieramente saludable en medio de tales fluctuaciones, la diversificación es clave. La diversificación de las inversiones en diferentes clases de activos como acciones, bonos, bienes raíces y materias primas puede garantizar que la riqueza y los ahorros de los individuos se preserven y crezcan, incluso en medio de tasas de inflación fluctuantes. A nivel micro, reconocer los atributos multidimensionales de la inflación es crucial. No se trata solo de observar el precio de etiqueta de los bienes en una tienda, sino también de comprender el ciclo salario-precio, la paridad del poder adquisitivo y la dinámica de la oferta y la demanda agregadas en las economías. Con la creciente globalización, el mundo ha visto un aumento en la fluidez del trabajo, el capital y el comercio. Cada uno de ellos tiene su relación única con la inflación, lo que subraya la importancia del aprendizaje continuo, la adaptación y la toma de decisiones económicas informadas tanto a nivel individual como político. Mientras navegamos por las aguas inciertas de un mundo en constante cambio, la necesidad de estabilidad económica nunca ha sido mayor. Inflación, su comprensión, monitoreo y control, se ubica firmemente en el centro de este esfuerzo. Como se muestra en este vídeo, ser consciente de la inflación y de la búsqueda incesante de políticas que logren un equilibrio entre el crecimiento económico y la estabilidad de precios es crucial para la prosperidad económica a largo plazo. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar en respuesta al aumento de las tasas de inflación? Como hemos explorado anteriormente, no existe una respuesta única para todos. Dependiendo de las condiciones del mercado, las tasas de interés y el escenario económico específico, su respuesta puede diferir. Sin embargo, en todo momento debe permanecer atento, informado y proactivo, listo para hacer los ajustes financieros necesarios para capear la tormenta inflacionaria y proteger su futuro financiero. Recuerde, la inflación es clave para un desempeño económico amplio. Al ser parte de la vida económica diaria, no siempre significa impactos adversos. Más bien, sirve para estimular el gasto y la inversión, generando crecimiento económico. Sin embargo, es cuando la inflación aumenta más allá del límite manejable cuando pasa de ser un catalizador del desarrollo económico a un inflictor financiero. En este viaje, sin duda enfrentarás desafíos. Sin embargo, como la historia ha demostrado una y otra vez, la sociedad humana tiene el ingenio, la perseverancia y la voluntad de adaptarse y superar. Juntos, aprovechemos nuestra comprensión colectiva de la inflación para construir un futuro económico estable y próspero que nos beneficie a todos. Recuerde siempre mantenerse informado, ser crítico y mantenerse a la vanguardia. Con el conocimiento viene el poder, y con el poder viene la capacidad de influir positivamente en el mundo que nos rodea. Juntos, podemos ser el cambio que deseamos ver, y dar forma conjunta al futuro del mundo, un futuro donde la inflación no sea sinónimo de miedo e incertidumbre. Y así llegamos al final de nuestra exploración del intrincado mundo de la inflación.
Esperamos que este vídeo les haya iluminado sobre este fenómeno económico en continua evolución, y le haya dotado del conocimiento para navegar con confianza por el universo financiero, incluso frente a vendavales inflacionarios. Como hemos descubierto, las repercusiones de la inflación van mucho más allá de su impacto inmediato en los precios. Es una parte integral de nuestra vida diaria, moldeando el comportamiento en más de un sentido. No solo afecta nuestro poder adquisitivo, sino que cambia la forma en que ahorramos, gastamos y planificamos el futuro. En pocas palabras, comprender la inflación es comprender la vida misma. El cambio es inevitable. A medida que las políticas económicas cambien, también lo hará la inflación. Lo importante es controlar lo que podamos, adaptando y ajustando proactivamente nuestros propios hábitos económicos. Para seguir siendo resilientes, debemos estar informados y buscar siempre más información para aumentar nuestra comprensión de este mundo en constante cambio. No malinterpretemos la inflación como el villano de nuestras vidas financieras, sino más bien como un indicador económico de vitalidad y solidez. Es un tremendo elemento básico para un crecimiento económico sostenido y de largo plazo. Pero como cualquier elemento poderoso, debe entenderse, aprovecharse y gestionarse cuidadosamente para que no permitamos que se vuelva destructivo. Entonces, la próxima vez que escuches la palabra inflación, no te dejes intimidar. En cambio, recuerda su verdadera esencia. Es un reflejo de la naturaleza dinámica y en constante evolución de la economía global. Un mundo que, con su participación activa, puede transformarse en uno que funcione no solo para algunos, sino para todos. Al cerrar las cortinas, extendemos nuestro más sincero agradecimiento a usted, que ha viajado junto a nosotros en este viaje esclarecedor. Su compromiso de comprender las complejidades del mundo económico es lo que impulsa un cambio positivo. Esperamos que este vídeo le permita comprender y contrarrestar la inflación de forma eficaz, transformando el miedo en previsión y la incertidumbre en comprensión. De cara al futuro, les aseguramos que este tema no es el fin, sino simplemente el comienzo de un futuro próspero, no de ofuscación económica, sino de comprensión, no de miedo, sino de conocimiento. Manténgase apasionado, informado e impulse un cambio real. Porque con gran comprensión, conlleva una gran responsabilidad, para nosotros mismos, para nuestra sociedad y para la economía global. Y en ese sentido, lo invitamos a unirse a nosotros en nuestras próximas exploraciones de principios económicos similares. Juntos, desacreditemos lo críptico y descubramos los secretos de la certeza financiera. Esperamos que este vídeo te haya parecido enriquecedor y revelador. Gracias una vez más por su inquebrantable entusiasmo y dedicación para comprender el mundo que habitamos.